Hola nenicos, bienvenidos a otro vídeo de física y química y muchísimas cosas. Bueno, hoy voy a hablar de una pregunta que se hace mucho en el primer examen de física y química de segundo la ESO, también en el primer tema de biología y también puede aparecer muchas veces en el primer tema de tercero la ESO de física y química, que no es otra que esta. ¿Qué es el método científico y sus etapas y aplicaciones del método científico? Pues bien, el método científico no es más que el procedimiento de trabajo que utilizamos los científicos y al final cualquier persona en general con el objeto de explicar la naturaleza o un hecho de la naturaleza, pero entendiendo la naturaleza no como donde vive Simba y todo eso, sino entendiendo la naturaleza como todo el universo en su conjunto. ¿Vale? Entonces, para explicar cualquier hecho natural, los métodos científicos utilizamos como herramienta el método científico, ¿vale? Es decir, los científicos usamos como herramienta el método científico. Y es muy importante realizarlo de manera ordenada, porque tiene una serie de etapas que si en alguna de estas etapas fallas, ya no vas a lograr aplicar bien el método científico. Entonces hay que saberse todas las etapas y si lo utilizáis hay que aplicarlas de una en una. Vale, las etapas son las siguientes. En primer lugar, observar la naturaleza. Es decir, yo voy, observo la naturaleza y ya está, y algo me llama la atención, ¿vale? En segundo lugar, defino el problema, es decir, me hago la gran pregunta sobre ese hecho que quiero explicar. En tercer lugar, que la gente no lo hace y la gente siempre se lo salta, realizo una búsqueda bibliográfica o en internet sobre el problema en cuestión. Si ya está resuelto, ¿para qué voy a investigar? Imaginaos que ya está resuelto. ¿Para qué voy a ir a la NASA a gastarme millones y millones si ya está resuelto? Pues nada, cojo esos datos y los resuelvo. Y si no está resuelto, ya paso a las siguientes etapas. ¿Vale? En cuarto lugar, tenemos que definir las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una idea para explicar el hecho natural en cuestión, pero que no está comprobada, que es simplemente una idea que nosotros lanzamos. Esto ocurre por esto, en mi opinión. ¿Vale? En quinto lugar, tienes que experimentar, tienes que cacharrear, como decimos los científicos. Vas al laboratorio o en tu casa con determinadas experiencias o incluso buscando en libros, empiezas a buscar sobre el problema y estos datos te van a llevar a comprobar que unas hipótesis son ciertas y otras falsas, ¿vale? En sexto lugar, con todos los datos que hemos reunido de la experimentación, se comprueban las hipótesis y entonces rechazas unas y te quedas con una verdadera o varias. En séptimo lugar, cuando la hipótesis ha sido aceptada, esa hipótesis la convertimos en una ley general que explique el hecho natural o el problema bajo cualquier circunstancia científica. Y en octavo lugar, y ya por último, lo único que tienes que hacer es divulgar los resultados a la ciencia o comunicarlos al mundo, ¿vale? Mediante informe científico. Pues bien, eso es el método científico y esas son sus 8 etapas. Y también, como he dicho, lo pueden aplicar también cualquier persona. Por ejemplo, los policías, cuando hay un asesinato, cuando hay un crimen, realizan el método científico desde la primera etapa a la última. ¿Vale? Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico, ¿vale? Pues mirad, yo voy por ahí, voy a Mercadona, voy a comprar y me veo que los Vengadores están luchando contra un maligno, contra Doctor Boom. Y veo que Thor de repente genera un rayo y yo me pregunto, vaya, eso qué curioso, tal. Pues ya he hecho la primera etapa, que es observar mi entorno, ¿vale? La segunda etapa es definir el problema, que es para mí cómo Thor puede generar rayos, ¿vale? En tercer lugar, me voy a la Wikipedia, a la Frikipedia, donde queráis, y veo por qué Thor genera rayos. Ahí pone que es porque es el dios del trueno, pero en física y química no existe la magia, entonces debemos intentar explicarlo. Pues primero, ¿por qué hay nubes? Bueno, pues vale. Bueno, y ahora iríamos a la cuarta etapa, perdón, cuando veo que no lo he logrado explicar. En la cuarta etapa defino las hipótesis de trabajo. Por ejemplo, la primera hipótesis que yo voy a definir de por qué genera los rayos Toro, cómo lo hace, es porque hay nubes. Bueno, vale, puede ser una teoría. Segundo, porque lleva una armadura metálica y el martillo es metálico. Vale, pues puede ser otra. Y la tercera es porque Thor, con sus poderes, es capaz de generar una diferencia de potencial que genera una corriente eléctrica. Pues puede ser. Sí, ¿por qué no?
Bueno, pero no lo puedo saber si no lo compruebo, ¿vale? Y ahora voy a la quinta etapa, que es experimentar y la voy a unir con la sexta, comprobar unas hipótesis y rechazar otras, ¿vale? Pues empiezo a experimentar. La primera etapa que he dicho es porque hay nubes. Y yo me doy cuenta que Thor estaba luchando y en ese momento no había nubes, ¿vale? Ni estaba emborronado, ni había tormenta. Entonces, ya la rechazo, ya tengo una hipótesis rechazada con la experimentación, ¿vale? Lo he unido a la etapa 6, que es comprobar hipótesis. Y, venga, pues ahora voy, ¿por qué es metálico? Pues me voy al laboratorio y me doy cuenta que no siempre tienen por qué ser elementos metálicos los que generan corrientes eléctricas. Y también me he dado cuenta en determinadas películas de los Vengadores que el hombre va sin armadura, que el hombre va sin traje, que si va sin armadura, va a pecho descubierto y genera rayos igual. Entonces, no es eso la cuestión, no es porque el martillo sea metálico o él lleve armadura, otra que hemos rechazado. Y ahora me voy a la última, que es, genera una diferencia de voltaje muy alta entre su brazo y las nubes y aparece la corriente eléctrica. Me voy al laboratorio y yo genero una diferencia de voltaje con una fuente de alimentación súper enorme y me doy cuenta que he generado un rayo en ese momento. Por tanto, he confirmado en ese momento que si yo genero unos 20.000 voltios, por ejemplo, de golpe, puedo generar la presencia de una corriente eléctrica intensa, es decir, un rayo. Por tanto, lo he confirmado. La sexta etapa ya la he hecho, que es comprobar hipótesis, y ahora la séptima etapa sería hacer una ley, que es la siguiente. En base a la experimentación, yo he confirmado mi hipótesis y la ley sería, siempre que genero una diferencia de potencial de tanto, por ejemplo, 20.000 voltios o más, genero un rayo, ¿vale? Y esto explica la generación de rayos en toda la naturaleza. Ya está. Y octavo, lo publico a la ciencia, como estoy haciendo ahora, ¿vale? Pues ya lo tenemos hecho. Ahora lo voy a probar, a ver si yo soy capaz, ¿vale? Me voy a concentrar y voy a aplicar una diferencia de potencial muy grande, a ver si salen los rayos o no, ¿vale? Venga, estoy en ello. Vale, ahora. ¿Os habéis visto? ¿Veis cómo ocurre? Si yo genero una diferencia de potencial muy grande, puedo generar rayos, ¿vale? Y ahora os dejo con el análisis del partido de ayer, ¿vale? Que va a estar muy interesante. Quien no le guste el fútbol, que corte ya el vídeo. Vale, hasta el siguiente vídeo. Adiós. Bueno, y ahora vamos con balón cuadrado, ¿vale? Para informar sobre todo de la jornada de Champions. En concreto, esta semana solo he podido ver un partido de los tres, que es el del Barcelona. Y bueno, para hablar de fútbol, que es serio, me voy a poner las gafas porque es importante, ¿vale? Bueno, entonces, en primer lugar, sobre todo quiero contestar a algunos que me dicen que fui muy benévolo con el Barça, que se me nota mucho que soy del Barcelona y cosas así, y que solo hablo del Barça en las victorias, y eso no es cierto, ¿vale? Si alguien recuerda el análisis del anterior vídeo en el que definía magnitud, decía muy claramente que el Barcelona no jugó bien, que el Barcelona tendría problemas, que el Barcelona está roto entre el centro y el campo y que le llegan muy fácil y que la presión total en 3 cuartos de cancha la ha perdido, ¿vale? Y eso se evidenció ayer. Entonces, ayer en el partido, yo vi claramente en la primera parte que el Barcelona estaba roto en el sentido de que le pasaban muy fácil la transición entre el campo del Inter y los 3 cuartos de cancha del Barcelona. Entonces, vuelve a evidenciarse lo mismo, que necesitamos el Barcelona en concreto una presión muy alta, una presión constante. Tuvo un 62% por ahí de posesión en la primera parte, pero fue una posesión ineficaz porque el Inter robaba y salía muy rápido y se plantaba en el campo del Barcelona en nada. Y metió el 1-0 muy rápido, bueno, el 0-1, perdón, lo metió muy rápido y luego del minuto 30 al 40 tuvo tres clarísimas, que con que hubiera entrado una hubiera sido 0-2 y quizás hubiera acabado el partido, si no por Ter Stegen y un poco por la suerte que tuvo ahí el Barcelona. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Tiene problemas muy graves. Ayer lo solventó el partido por el talento individual de Luis Suárez y sobre todo de Messi, ¿vale? En la segunda jugada del segundo gol. Pero si no es por ese talento individual, no hubiera ganado ese partido. Y sobre todo si en la primera parte Ter Stegen no hace ese paradón, hubiéramos hablado de otro partido. Y es que
el Inter no hizo mucho, el Inter lo único que hizo era agazapado, se defendía y salía muy rápido, y como le generan tan rápido ocasiones al Barcelona, le pudo machacar, le pudo meter 0-2, le pudo meter hasta 0-3 en la primera parte. En la segunda parte cambió un poco la tónica, pero tampoco os creáis que mucho, porque realmente lo único que hizo fue intentar presionar un poco más, el Inter ya no salía tanto, y entonces veíamos como que le costaba más al Inter, pero es que al final fue una jugada individual, fue un golazo de Luis Suárez. Y un cambio, quizás sí cambió toda la tónica del partido, fue cuando sacó a Arturo Vidal por Busquets. En ese momento el Barcelona ya estuvo algo más tranquilo, ya controló mucho más, se notó la fuerza del chileno. Pero mi pregunta es, todo el mundo está pidiendo a Arturo Vidal ahora por Busquets. Y mi pregunta es que el siguiente partido, a lo mejor lo sacas, a lo mejor sacas el centro del campo, Vidal, Vidal, Arthur y De Jong, y no se genera el mismo caudal ofensivo. Y no juegas igual. Entonces le están atizando a Busquets, le están atizando que con él no se puede jugar, y yo creo que es el centro del campo ideal del Barcelona, pero creo que falta los automatismos a los nuevos fichajes, sobre todo a Griezmann y sobre todo a De Jong, que se les nota mucho que no tienen el automatismo Barça de la presión, de presionar como bloque, como un conjunto. Entonces, Vidal se notó mucho en el partido, ¿vale? Sobre todo porque contuvo mucho, pero no olvidemos que al final fueron dos jugadas aisladas, salvo eso no hubo muchísimo más peligro, salvo el golazo de Suárez, que es un golazo, como le da el balón, y luego la jugada de Messi, que se va de medio Inter, se la cede a Suárez, Suárez retrata a Godín con ese autopase y con la zurda mete el gol. No hubo mucho más. Yo vuelvo a insistir que el Barcelona no está bien. El Barcelona, por mucho que esté ganando los últimos partidos, no juega bien porque no presiona bien, lo vuelvo a repetir. Entonces le crean ocasiones muy fáciles. Entonces, si queréis comparar esto, simplemente tenéis que ver un partido del Barcelona y luego ver un partido del Manchester City. El Manchester City vais a ver la presión que hace. Y vais a ver que constantemente roba el balón en 3 cuartos de cancha. Le crean ocasiones también, porque es un equipo muy ofensivo. Pero no es como este Barcelona que le crean clarísimas, ¿vale? Durante toda la temporada. Es que llevamos 8 o 9 partidos y en casi todos ha empezado perdiendo. En casi todos le han generado 1 o 2 goles. Y eso es algo muy grave. Cuando el año pasado era de los menos goleados. Tampoco intentaba jugar tanto, pero era el menos goleado a estas alturas. Entonces, es importante que sobre todo cambie ese chip. Y a mis haters les digo eso, que yo intento ser objetivo. En el análisis del Barça lo fui. En el análisis del Atlético de Madrid contra Real Madrid lo fui también. Y un poco lo que he visto sobre el Brujas contra el Real Madrid Brujas, le dan palos al Madrid. Dicen que no juntó las líneas. Y que por eso al final empató a 2 y que incluso pudo perder. O sea que el Madrid va a tener muchos problemas este año. Madrid va a tener muchos problemas este año, como no defienda bien y sobre todo como no empieza a atacar mejor. Si defiende bien, bueno, muchos partidos no le meterán gol. Pero si no empieza también a atacar mejor en los partidos que defiende bien, también tiene un problema. Bueno, y nada, pues bueno, ya he terminado el análisis, a ver cómo evoluciona el Barcelona en los siguientes partidos, el Real Madrid, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, por lo que he leído, por lo que he visto, estuvo bien contra el Lokomotiv de Moscú, fue un equipo muy serio, aunque Oblak tuvo que intervenir, pudo ser 1-2, según dicen. Pero bueno, yo creo y estoy de acuerdo con la mayoría de analistas que el tiempo de los españoles está pasando, que el tiempo de los equipos españoles está pasando, ¿vale? Y que poco a poco los ingleses, los alemanes nos están igualando eso de que siempre Barcelona, Madrid, llegar a las finales de la Champions sin parar y tal. Yo creo que se nos puede acabar pronto. Es decir, hemos disfrutado muchísimo unos 7 8 años, los que sean, pero me parece que se está acabando pronto, que se va a acabar pronto esta era, porque empiezan ya otros equipos a despuntar más. El City tiene que despuntar algún día. El Liverpool, ayer por lo visto fue un espectáculo contra el Salzburgo. Y luego, los alemanes, alguno también tendrá que destacar en el medio largo plazo. Y sobre todo, algún italiano también se puede colar, estilo Juventus. Entonces, ya no veo esa superioridad tan grande de los equipos. Y bueno, pues dejadme los comentarios que estiméis oportunos. Venga, nos vemos.